Y aquí hablamos de la universidad en general, porque se habla mucho de la autonomía universitaria en la universidad pública, pero hay que ver también la autonomía universitaria cómo opera en la universidad o en la educación superior privada, donde aparentemente pues la lógica del mercado es la que domina. Entonces, autonomía sí, ¿para qué? Para beneficiar a las grandes mayorías. No es dable que, a propósito de toda esta discusión de la educación superior y lo que se busca, digamos, no solamente en la Asamblea, sino porque también desde el Ministerio de Educación Nacional se han estado configurando mesas territoriales temáticas en materia de acuerdo sobre la educación superior, y que de una u otra manera ha desencadenado que en el siguiente mes, en este mes que se avecina, el mes de junio, tengamos jornadas. Intraunicola ahí está presente precisamente deliberando sobre esa materia, sobre diferentes ejes temáticos. Lo relacionado con la calidad es fundamental, y la calidad y la pertinencia, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el control, con el fomento de todo este eje que tiene que ver con la calidad, a propósito de la autonomía universitaria. Ese es un primer elemento. Un segundo desafío, a propósito pues de denominarlos como desafíos, como se ha señalado en la mesa de Acuerdo Nacional de la Educación Superior, es la gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, inevitablemente tenemos que entrar a discutir el proceso constituyente o todo lo que tiene que ver con la constituyente universitaria. Que es una necesidad. No es solamente, vuelvo y lo repito, hablar de la elección de rector, es hablar de cómo podemos potenciar el presupuesto universitario, sí, claro. Es hablar de cómo discutir, por ejemplo, los currículos en los diferentes programas académicos, cuál es la pertinencia. Y no es cogobierno, ¿no? Es hablar del bienestar universitario. Es hablar también de un elemento que es absolutamente esencial, la formalización al interior de la universidad. La universidad ha crecido, y ha crecido a costa de la precarización laboral. Entonces la gobernanza tiene que ver con cómo discutimos democráticamente todos esos elementos esenciales que tienen que ver o son transversales a la vida universitaria. Ese sería un segundo desafío. Un tercer desafío, a propósito de la discusión que tiene que ver con la educación superior, está enmarcado en el bienestar. Y en el bienestar, evidentemente, en el cual no sea un bienestar de unos pocos para generar malestar en muchos, ¿no? Sino un bienestar donde verdaderamente las grandes mayorías sean las beneficiarias de este elemento que es esencial y tiene que ver con la permanencia del estudiantado. Óigase bien, la permanencia del estudiantado en la universidad, porque se habla mucho de ampliar la cobertura, pero poco profundizamos en lo que tiene que ver con evitar la deserción. Entonces ese tercer desafío del bienestar es absolutamente fundamental. Un cuarto desafío que tiene que ver con la dignidad laboral. Alrededor de la Mesa Amplia Nacional de Educación Superior se ha señalado que este desafío se circunscribe a la dignidad docente. Dignidad docente. Pues yo, en particular, en ese escenario de la Mesa Amplia Nacional, he expresado, por ejemplo, al viceministro de Educación Superior, de que no se hable de dignidad docente única y exclusivamente, sino de dignidad laboral. Y al hablar de laboral nos permite, obviamente, analizar holísticamente de que estamos hablando de no docentes y docentes. Es que el docente es trabajador, ¿no? Precarizados están los profesores hora cátedra, precarizados están los profesores vocacionales, pero también precarizados están nuestros compañeros provisionales, precarizados están nuestros compañeros con prestación de servicios, contratizados prestación de servicios. Es decir, es todo un universo que nos permitiría ver, vuelvo y lo repito, holísticamente esta realidad del cuarto desafío. Y el quinto, que evidentemente tiene que ver con el para dónde vamos, que es la financiación o el financiamiento de la universidad. Este quinto eje tiene que estar circunscrito a la política fiscal, a la política de sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por primera vez en la historia, este gobierno nacional, y esto es importante también que se sepa a través de los medios de comunicación, por primera vez en la historia, en el 2024, en el 2025, vamos a tener alrededor de un IPC más un 9%, 9 puntos porcentuales para lograr atenuar ese déficit que generaron los gobiernos anteriores neoliberales. Sí.
Es decir, que sí era cierto que a través de la voluntad política estos gobiernos anteriores sí podían inyectar recursos de la nación a la base presupuestal de las universidades. Es decir, era una falacia, una mentira, que decían que solamente dependía de la transformación de la Ley 30 en sus artículos 86 y 87 si se le inyectaban más recursos a la base presupuestal para funcionamiento de las universidades. Era absolutamente falso. Tenía que llegar un gobierno que manifestara su voluntad política para que se viera obviamente reflejado esto, vuelvo y lo repito, como dice el gobierno de Gustavo Petro, sin necesidad de movilizaciones. Y evidentemente hay que hacerle un seguimiento porque a propósito de la autonomía universitaria, muchas camarillas en algunas universidades, al ver que llegan los recursos de manera muy particular, estaban muy contentos con la desfinanciación de los gobiernos anteriores, pero ahora que llegan más recursos, ponen el grito en el cielo y ahí sí están molestos. Qué cosa tan particular, pero es parte de las realidades que vivimos. Entonces son elementos sustanciales para, digamos, discutir la educación superior y para llevar como Sintraunicola a esta Asamblea Nacional elementos o argumentos que nos permitan analizar a profundidad lo que significan nuestras reformas sociales, entre ellas la de la educación superior, para efectos de aprovechar esta oportunidad histórica que nos brinda la vida y seguir en la senda, porque de verdad sería absolutamente nefasto que estuviésemos elaborando como sociedad colombiana todas estas propuestas de transformación en el marco de la democracia para que llegara el fascismo en 2026. Sería un contrasentido, pero evidentemente tenemos que avanzar con paciencia sobre estos procesos de transformación. Y eso es uno de los temas en la Asamblea Popular, que también es la defensa de esas reformas que el pueblo colombiano necesita. Finalmente, presidente, está circulando el borrador a propósito del tema de los compañeros provisionales y los profesores a cátedra. Está circulando el borrador del proyecto de formalización laboral. ¿Cómo lo ve usted ahí en ese sentido? Bueno, el proyecto de laboralización, que entre otras cosas algún académico por ahí dijo que nada más podríamos hablar de formalización si se hablara de una relación contractual, y en este caso, como estamos hablando de una relación legal y reglamentaria de muchos de los actores del sistema universitario, tenemos que hablar de laboralización. De todas formas, sea como sea el concepto, este proceso de transformación requiere analizar las realidades de cada institución universitaria. O sea, se debe realizar un análisis concienzudo frente a eso que han llamado en algunos lugares los planes de formalización especial, tanto docentes como no docentes. ¿Y por qué hablo en términos holísticos e integrales? Porque nos han intentado fragmentar. Y se ha señalado de que los procesos de selección especial única y exclusivamente apliquen para los docentes y de manera muy particular los no docentes queden excluidos de esa discusión. Qué cosa tan particular, o sea, la autonomía aplica para un sector de parte de estos jurídicos que de una u otra manera contribuyen a elaborar estos actos administrativos, pero la autonomía universitaria no aplica para otro actor o otro estamento, a propósito del aporte institucional e histórico que han hecho. Entonces hay un reto ahí, para discutir, para deliberar. En los próximos días tendremos la oportunidad como organización sindical de tener un espacio con la ministra de Trabajo, si Dios lo permite, para poder exponerle también estas situaciones, estas inquietudes y poderle obviamente generar propuestas a la luz de la autonomía universitaria que permitan respetar ese elemento sustancial que tiene que ver con la experiencia relacionada de nuestros compañeros y compañeras que le han aportado de manera sosegada, indeclinable, institucionalmente han colocado la universidad precisamente en el lugar donde está como ese ejemplo de motor de transformación de la sociedad colombiana y que no pueden ser de un plumazo desechados y todo ese acumulado histórico, todos esos aportes queden en la ignominia precisamente para efectos de vuelvo y lo repito, en aras del formalismo, quién sabe qué actores políticos a propósito de los gamonales en los territorios se aprovechen de este tipo de ejercicios de formalización para imponer también sus cuotas politiqueras. Hay que tener mucho cuidado en todos los aspectos.
Entonces, por eso ese decreto hay que analizarlo con mucho detalle, solicitarle a las instancias del gobierno nacional pertinentes y competentes para este tipo de procesos de formalización, que nos demos los escenarios de deliberación. Nuestra organización ha propuesto precisamente una audiencia pública con Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, los actores del mismo sistema, ¿sí?, tanto docentes como no docentes, que son precarizados y que son los que en últimas son los dolientes de esta realidad, para que se generen propuestas y salidas en el marco legal y constitucional. Y vuelvo, lo repito, teniendo en cuenta el principio por natura de nuestra universidad, que es la autonomía universitaria. No se trata aquí de ser islas aparte, no estamos haciendo eco de esa, digamos, expresión, pero sí de buscar los mecanismos en los cuales se le dé, vuelvo y lo repito, primacía a esa experiencia de nuestros compañeros y compañeras, y por eso observamos el decreto con cierto análisis crítico, para efectos de que si se va a avanzar en ese proceso de la oralización, pues nos demos un espacio para profundizar más en estos debates. Y muy atinado la reunión con la ministra, porque una de los actores de las firmas es el Ministerio del Trabajo. Este decreto sale con la firma de la ministra. Es muy atinada, digamos, en ese sentido, la próxima reunión que Sintronicol, en cabeza del presidente, pues va a tener allí. Presidente, finalmente el mensaje para el próximo fin de semana en la Gran Asamblea. Sí, el mensaje a toda la sociedad colombiana, a nuestros compañeros y compañeras de Sintronicol, es estar muy expectantes de las decisiones y de deliberaciones que se den en ese escenario. Quienes puedan participar presencialmente, hacerlo. No es un escenario cerrado, obviamente hay mecanismos de inscripción a través de las redes que se han generado, pero poder participar ya sea presencialmente o virtualmente, también obviamente como digamos se pueda, es fundamental en aras del propósito de transformaciones. No nos bajemos de ese propósito. Se están dando espacios para construir sociedad, se están dando espacios para generar verdaderamente la paz en nuestro país. No perdamos esa oportunidad histórica. Sabemos de que en los diferentes territorios y en los diferentes sectores pueden haber diferencias, es natural. Nadie puede estar pensando lo mismo todo el tiempo. La homogeneización es prácticamente una condena al totalitarismo. Pero en medio de la diversidad y la profundización de la democracia sí hay muchos elementos que nos unen. ¿Y qué nos une? Nos une la construcción de la paz. ¿Quién no va a querer una solución dialogada de un conflicto, por ejemplo? Nos une la defensa de los derechos de nuestros trabajadores que fueron expoliados durante todas estas últimas 3 décadas producto de ese nefasto modelo neoliberal. Nos une evidentemente la defensa de los derechos de nuestros adultos mayores, donde la gran mayoría, casi el 80%, no tienen derecho a una pensión. ¿Quién no tiene un ser querido en estos momentos que es adulto mayor y no tiene derecho a una pensión y que pudiese tener la oportunidad de tener un emolumento económico, por lo menos para atenuar esa realidad crítica económica del día a día? ¿Y qué nos une? Nos une evidentemente la necesidad de transformar un sistema de salud en el cual verdaderamente la cultura de la salud, de la promoción y la prevención sean el eje central y no la intermediación y la lucha porque los mercaderes se apropien de los recursos públicos. Doy tan solo unos ejemplos. Y por supuesto, para terminar, ¿qué nos une? Pues nos une la defensa de la educación no como una mercancía, sino como un derecho. Y como un derecho pensando precisamente en una política para la vida en todas las esferas, desde la primera infancia hasta el sistema de educación superior. Construir habilidades para la vida, y para eso la educación superior evidentemente está jugando un papel sustancial en estos momentos. No podemos dejar pasar este momento histórico. Por todas esas razones, nuestro mensaje desde Sintronicol es invitar a participar de esta asamblea, dar las deliberaciones con todos los actores, construir en medio de la diversidad y seguir pensando en una Colombia para la vida digna. Bueno, presidente, muchísimas gracias. SIS, Sistema de Sintronicol. SIS, nuestra alternativa.